Mis queridos y estimados jóvenes de cuarto año de secundaria, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a la plataforma del Vanguard Room. Estamos dentro del curso de gramática, estamos en esta segunda semana del tercer bimestre y estamos ya trabajando lo que son las categorías gramaticales. Sí, pero antes de ello, estamos viendo aspectos generales con respecto al estudio de la morfología. En esta oportunidad vamos a hacer un taller, sí, vamos a hacer un repaso con respecto a los procesos formativos de las palabras y vamos a desarrollar una gran cantidad de ejercicios para que puedas tú afianzar el conocimiento, ¿sí?, sobre este tema importante que corresponde, vuelvo a repetir, al estudio de la morfología. Bien, en primer lugar tenemos aquí, sí, antes de iniciar nuestra clase del día de hoy, a el famoso lingüista Ferdinand de Saussure, ¿no? Este personaje suizo, nacido en Suiza, cuyas ideas sirvieron para el inicio y posterior desarrollo del estudio de la lingüística moderna de este siglo, el siglo XX, se le conoce como el padre de la lingüística estructural. Entonces, él dio inicio a lo que es el estudio del signo lingüístico, cuya entidad abstracta sí combina la idea de el significante y el significado de una palabra. Entonces, vamos a partir de este punto. Vamos a partir. Vamos a partir desde este punto, perdón, ¿sí? Para poder trabajar lo que es el estudio de las palabras y su estructura interna y los procesos que se han llevado a cabo para su formación. Entonces, vamos a comenzar con definir lo que es la palabra en sus diferentes niveles. Bien, etimológicamente, la palabra morfología se compone de dos voces griegas, morfo, que significa forma, y logos, que es estudio, ciencia y o tratado. Por lo tanto, la morfología, según la etimología, es el tratado o estudio de la forma interna de las palabras. Etimológicamente, ya la palabra sintaxis deriva del latín sintaxis, que significa coordinar y unir las palabras para formar las oraciones y expresar conceptos. ¿Por qué involucramos aquí la sintaxis? Porque la morfología va a dar lugar a la aparición de nuevos términos que posteriormente reconoceremos sus funciones dentro de una estructura denominada oración. Ahora bien, la combinación de las dos, la morfosintaxis, es parte de la gramática que estudia a las palabras en cuanto a su estructura y a sus variaciones formales que pueden presentarse. Ahora bien, de acuerdo a esto, vamos a definir las palabras en sus cuatro niveles. En el nivel fonológico, como unidad mínima, tenemos al fonema, ¿sí?, que es la representación abstracta de un sonido. Como unidad máxima es el acento o entonación o mayor fuerza de voz. En el nivel morfológico, la unidad mínima es el monema, ¿ok?, cuya estructura está compuesta de un significado específico. Este monema se puede dividir en lexema y morfemas. Como unidad máxima tenemos el estudio de la palabra, que por su estructura puede presentarse de manera simple, derivada, compuesta y parasintética. Ahora, por su categoría, podemos definirlas o agruparlas en dos grandes grupos, ¿no? Las gramaticales, sí, categorías gramaticales variables, que son aquellas que presentan accidentes gramaticales, y a las categorías gramaticales invariables. En el nivel sintáctico, como unidad mínima, tenemos al sintagma, ¿ya?, que puede ser en este caso una estructura que tiene como núcleo un sustantivo, un adjetivo, un adverbio, una preposición, o un verbo. Y como unidad máxima tenemos a la oración. Esta puede clasificarse dependiendo de la presencia del verbo en simples y compuestos. Y según el criterio semántico, la unidad mínima del estudio es el lexema o raíz, quien contiene el significado principal de la palabra, y como unidad máxima es el texto, ¿ok? Es la forma de expresarse de manera mucho más compleja
y, sobre todo, completa. Bien, eso ha sido un repaso rápido con respecto al estudio de la morfología y sus definiciones de acuerdo a sus principales niveles fónico, morfológico, sintáctico y semántico, que, como puedes ver, tanto la morfología como la sintaxis se pueden mezclar para dar origen al estudio de las palabras, pero dentro de un nivel mucho más avanzado, dentro de una función determinante que puede cumplir en los enunciados que expresamos día a día. Ahora, con respecto pues al tema que venimos trabajando con relación a los procesos formativos de las palabras, vamos a hacer un repaso rápido con respecto a los principales procedimientos que se llevan a cabo, ¿no? Hay que reconocer que toda palabra, ¿sí?, puede ser simple, puede ser derivada, puede ser compuesta, puede ser parasintética, puede ser una sigla o un acrónimo. Cada uno de estos tipos de palabras ha seguido un procedimiento adecuado para su formación, para su aparición. ¿Ok? Las palabras simples, sí, son aquellas que no se construyen a partir de otra, ¿ya? De otro lexema, básicamente, ¿no? Son aquellas palabras monomorfemáticas formadas por un solo morfema, en este caso un lexema o raíz. Ahora bien, dice formado únicamente por un lexema, como por ejemplo sol, azul, casa, coche o vaso. Lexema al que se añade un morfema flexivo, aquel que se le puede añadir algún tipo de morfema flexivo que tenga que ver con algún accidente gramatical. Comían en relación a un verbo, perros en relación a un sustantivo y dioses también. Un morfema independiente, toda palabra simple presenta un morfema independiente, aquel que no depende de otro. En este caso sea flexivo y o derivativo, como por ejemplo la preposición con, ¿no?, la conjunción pues y también la conjunción y. Tenemos ahora las palabras derivadas que han seguido un proceso llamado por derivación. Son aquellas palabras que han sido creadas a partir de otra mediante dos procesos llamados por prefijación o por sufijación, ¿no? Por prefijación, por ejemplo, tenemos términos como prehistoria, deshacer, reconocer, extraterrestre y ultramar. Con sufijos tenemos palabras como cocinero, ebanista, arboleda, azucarado, dedal y dibujar. Luego tenemos a las palabras compuestas que han seguido los procesos llamados por composición, que puede ser por composición, por yuxtaposición, composición propiamente dicha, por disyunción, por sinapsia y por contraposición. Ahora bien, estas palabras compuestas generalmente son aquellas que están formadas por dos o más lexemas y o raíces, ¿no? Tenemos en primer lugar las palabras compuestas por yuxtaposición, son aquellas que al unir dos o más raíces, ninguna de ellas sufrirá alguna variación dentro de su estructura, como por ejemplo hierbabuena, abrecartas, cascarrabias, lanzallamas o pisapapeles. Luego tenemos a las compuestas propiamente dichas que no están en este grupo. Son aquellas que se forman uniendo dos raíces pero que sufrirá una variación una de ellas, como por ejemplo mapa más mundo, mapamundo, no, mapamundi, ¿no? Igual tenemos a la palabra blanco más azul, blanco azul, no, es blanquiazul. Y así vamos a encontrar otros términos como cabeza abajo, no da lugar a cabeza abajo, sino a cabizbajo. Entonces, como te podrás dar cuenta, y como ya hemos visto este tema anteriormente, el primero o el segundo sufre una variación dentro de su estructura. A este tipo de palabras compuestas se le llaman compuestas propiamente dichas. Luego tenemos a las palabras compuestas por disyunción, en donde utilizamos dos raíces, pero esta formación aparecen separadas una de otra. Tinta china, coche cama, guardia civil y cartón piedra. En cambio, las palabras compuestas por sinapsia son aquellas dos o más raíces unidas por un nexo, llámese esta preposición y o conjunción. Por ejemplo, silla de ruedas, estrella de mar, traje de luces o betún de Judea. Y las palabras compuestas por contraposición son aquellas
¿sí? Dos o más lexemas o raíces que vienen unidas gracias a un guión, como por ejemplo árabe-israelí, hispano-francés o físico-químico. Luego tenemos a las palabras parasintéticas que han seguido el proceso por parasíntesis. Estas palabras han sido creadas gracias a la unión de dos raíces más un sufijo, ¿no? En este caso dice creación de una palabra mediante la aplicación simultánea de el proceso por derivación y por composición. Se puede presentar en dos casos. La unión de un prefijo más un lexema y más un sufijo. Tenemos, por ejemplo, aterrizar, cuya raíz es ter, descarado, cuya raíz es car, entrecomillar, cuya raíz es com, y anaranjado, cuya raíz es naranj. Y como te podrás dar cuenta, este tipo de palabras parasintéticas presentan tanto un prefijo y un sufijo. Y las parasintéticas unidas por dos raíces más un sufijo, ¿no? Como por ejemplo, quinceañero, que proviene de dos raíces, 15 más años, más el sufijo ero. Automovilista, que proviene de las raíces auto más móvil, más el sufijo ista. Picapedrero, que proviene de las raíces pica más piedra más ero, picapedrero. Y sietemesino, que proviene de las dos raíces 7 más mes más el sufijo ino. Palabras ya conformadas por siglas, ¿no? Estas palabras han sufrido el proceso llamado por siglación, en la cual sí se toma en consideración solamente la primera letra de cada una de ellas, como por ejemplo DNI, Documento Nacional de Identidad. Y las palabras acrónimas que han seguido el proceso por acronimia, que son aquellas siglas, ojo, siglas que se pronuncian como si fueran una sola palabra, ¿no? Y que por lo tanto muchas de ellas han sido castellanizadas, ¿no? Tenemos allí, por ejemplo, a UNED, a Renfe, a CEPSA, a SIDA, OVNI y láser, como ya hemos visto en clases anteriores. Los otros procesos formativos de las palabras son, en primer lugar, por acortamiento, ¿sí? Los cuales consisten en la supresión de una palabra, y esta se da a través de la omisión de sílabas o letras, tanto al inicio, en medio o al final de las palabras. Dentro del proceso de acortamiento tenemos a las llamadas aféresis, en la cual consiste en sustraer letras o sílabas al inicio de las palabras. Aquí tenemos otros ejemplos distintos a los que ya he dado en la clase anterior, como Jandro en vez de Alejandro, Toño en vez de Antonio, Fina en vez de Josefina, Lupe en vez de Guadalupe, ñora en vez de señora, seudónimo en vez de seudónimo con P y psicología en vez de psicología con P. El siguiente proceso por acortamiento se llama síncope, en el cual consiste en sustraer sílabas o letras, pero esta vez al centro de la palabra, ¿no? Tenemos TV en vez de televisión, Navidad en vez de natividad y Seor en vez de señor. No sé por qué aquí salió Barcelona, creo que me olvidé de borrar. Y el tercer proceso por acortamiento es el llamado apócope, ¿no? En la cual consiste en sustraer sílabas, pero esta vez al final de la palabra. Ejemplos como porno por pornografía, vaca por vacaciones, cine por cinematógrafo, celu por celular y coca por cocaína. Luego tenemos el proceso llamado por acronimia, como ya hemos visto en el esquema anterior. Vamos a aclarar un poco este tema en todo caso. La acronimia es un procedimiento para la formación de nuevas palabras que originalmente consistían en la unión de las sílabas del principio y del fin de dos o más términos que formaban una expresión larga. El nuevo vocablo resultante recibe el nombre de acrónimo y que en muchos de los casos sí han sido castellanizados y que por lo tanto se escribirán con letra minúscula.
¿no? Tenemos algunos ejemplos como Mercosur o Mercado Común del Sur, UNICEF, ¿no? Cuyas palabras provienen del inglés, al igual que UNESCO, UCI, Unidad de Cuidados Intensivos, OVNI, Objeto Volador No Identificado, SIDA, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y PYME, Pequeña y Mediana Empresa. El siguiente proceso es el llamado por siglación, las cuales se escriben siempre con letras mayúsculas, tomando en cuenta la primera letra del nombre que conforma, en este caso, y en muchos de los casos, perdón, los nombres de instituciones públicas y o privadas o objetos u ideas que de una u otra manera se simplifican utilizando, vuelvo a repetir, la primera letra que conforman a la expresión total. Por ejemplo, tenemos ONU, Organización de las Naciones Unidas, DNI, Documento Nacional de Identidad, UNMSM, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, KGB, ¿no? Que no puedo expresar en ruso, pero que en castellano significa Comité para la Seguridad del Estado. ILP, o también denominado Long Play o de larga duración. Y para terminar este repaso sobre el tema de los procesos formativos de las palabras, tenemos al último proceso llamado por onomatopeya. Son palabras que imitan o recrean el sonido de la cosa o la acción nombrada. Es un recurso expresivo muy potente capaz de condensar una idea o situación en muy poco espacio y un procedimiento más para formar palabras. Términos como brum brum, el cual nos da idea de aceleración de la motocicleta, ratatá, ratatá a la ametralladora, plas plas a los aplausos, aj, puaj, idea de asco, au, aullido del lobo, be, balido de la oveja, chuic o muac, un beso, sas o paf, una bofetada, ño, ño, la idea de el sonido que produce la sirena de los bomberos, o glu glu, las burbujas del agua, o catapumba o pumba, al sonido de una caída, o el talán, 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 talón, tan, tan, el sonido de una campana, o el tilín, 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 tin, tin, campanilla, o pío, 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 el canto de los pájaros, pío, pío, el canto de los pollitos, o el kikiriki, el canto del gallo, o boom, la idea de un sonido de un cañonazo, o jajaja, jejeje, jijiji, jojojo, de una carcajada, ejem, ejem, de un carraspeo, o el riapitá, de las castañuelas. Pues bien, eso ha sido un repaso rápido con respecto a los procesos formativos de las palabras o en este caso el reconocimiento de qué procedimientos se han llevado a cabo para la aparición de nuevos términos dentro del castellano. Recuerda muy bien que estos y otros temas vendremos nosotros desarrollando ejercicios, sí, dentro de nuestras clases virtuales que se desarrollarán durante esta semana. Conmigo, chicos, será hasta la próxima, hasta el día lunes. Un fuerte abrazo para todos ustedes y nos estamos viendo entonces. Cuídense, ¿sí? Bye bye, nos vemos pronto.